liberarte, pasar de serpiente a pasar a águila. La serpiente, lo que se arrastra; el águila, lo divino, lo que trasciende. Así que vivir como un tolteca, aprender y recuperar las raíces de la toltequidad es uno de los objetivos de este video y que te invito a que hagas propio. Seguramente has escuchado acerca de Quetzalcóatl y muy probablemente tendrás una idea de quién es o quién fue Quetzalcóatl. Bueno, mira, en este video te voy a platicar más allá de lo que únicamente conoces como Quetzalcóatl. Vamos a tratar y vamos a hablar de objetos ocultos detrás del nombre de Quetzalcóatl, aplicables en tu vida a partir de que termines este mismo video. Porque Quetzalcóatl no solamente era una imagen allá afuera o un dios como lo conocemos actualmente, al cual la gente le rezaba o le oraba. La verdad es que Quetzalcóatl tiene un mensaje claro y contundente. Bueno, tiene muchos mensajes claros y contundentes que podemos encontrar descifrando la palabra Quetzalcóatl. Así que en este video ocuparemos otro tipo de escritura, que es el fonético. Así que si tú ves de pronto que en lugar de Quetzalcóatl con Q aparece con K, es precisamente por lo que te acabo de explicar. Así que bien, mira, lo primero que debes saber antes de entrar siquiera a esto es que el estado de Quetzalcóatl es un estado de conciencia, no un dios. ¿Qué significa esto? O sea, eso significa que Quetzalcóatl es llegar a ser un Quetzalcóatl. Que una persona cualquiera llegue a ser un Quetzalcóatl. Así como en algún momento en el budismo el Buda es un estado de conciencia, no es que sea un dios, sino un estado al cual llegas después de cierto camino a recorrer. En este lado del mundo también es exactamente lo mismo. Se conoce claramente de un iniciado que se llamó Seacatopiltzin, del cual platicaremos muy pronto, que llegó al estado de Quetzalcóatl, así como en el oriente. Buda antes era Siddhartha Gautama y Siddhartha Gautama se convirtió en Buda. Así lo mismo, Seacatopiltzin se convierte en Quetzalcóatl. Y lo interesante es que ambos nos enseñan a llegar al mismo estado que ellos llegaron por medio de mensajes y de sus enseñanzas que están desperdigadas por el mundo y que hay que descifrar y entender. Así que una vez dejado claro que Quetzalcóatl no era un dios, sino un estado de conciencia, entonces podemos continuar. Mira, lo primero que debes saber es que Quetzalcóatl se divide en dos. Esto es lo que casi todo mundo conocemos: Quetzali y Coatl. Quetzali haciendo referencia a esta ave, que ya te platicaré más, y Coatl, que es una parte que abordaremos en el siguiente video. Así que en ese video vamos a dedicarnos a descifrar y vas a ver cuánto hay detrás de Quetzali. Mira, nosotros pensamos que únicamente con Quetzali significa Quetzal y significa ave, pero la verdad es que detrás de Quetzali hay tantas cosas y tantos mensajes que te vas a sorprender cuando termine este video de lo que hay detrás de únicamente esto. Dejaremos para otro video la parte del Coatl y obviamente la parte junta de Quetzalcóatl, y en este abordaremos lo que es el Quetzali. Así que empecemos. Mira, Quetzali tiene varias advocaciones. ¿Qué significa una advocación? Son derivaciones de la palabra. Por ejemplo, la más cercana y la más conocida es del Quetzal. Además de ser el ave que te mostré anteriormente, que conocemos y que sabemos que es originaria de este país, de México, también Quetzal significa algo precioso. O sea, la palabra Quetzal se le daba cuando querías hacer notar que algo era precioso. Es interesante y recomiendo que vayas aprendiéndote algunos de estos términos, porque al final verás cómo todos unidos tenían un mensaje claro, oculto, pero claro y contundente. También Quetzal hace referencia a la feminidad, a la parte femenina dentro de nosotros. Y Coatl, que te estoy adelantando un poco, pero pues simplemente para que veas la diferencia, que tiene que ver con la serpiente, hace parte a la masculina, la parte del miembro viril del hombre. El Quetzal tenía algo que ver con la parte de la feminidad. Es importante esto que te estoy diciendo porque
te darás cuenta que hay cierta conjunción que nos habla incluso de algo raro como de sexualidad entre femenino y masculino, como uniendo estas dos cosas, algo sucede. Y quiero que veas que lo que te estoy diciendo en realidad no está tan lejos y no es algo sacado de la manga, porque Quetzal, o sea, Quetzal es un verbo que se deriva hacia Quetzal, y esto significa fecundarse o abortar. Cualquiera de las dos es muy curioso porque puede significar tanto fecundarse como abortar. Cualquiera de las dos están definidas por la palabra Quetzal. Lo interesante de estas dos es que ambas están relacionadas con la creación y la muerte. Y lo que yo te estaba diciendo anteriormente, que la feminidad también está relacionada con la sexualidad, el nombre de Quetzalcóatl está relacionado con sexualidad en cuanto al Quetzal y en cuanto al Cóatl, puesto que la forma en la que nosotros creamos a otro ser humano es por medio de la sexualidad. Nosotros damos a vida a un ser humano por medio de la sexualidad. Así que mira, no te sorprendas cuando después platiquemos en videos posteriores el poder impactante y las enseñanzas impactantes que habría en la sexualidad de nuestros antepasados. Por ahora lo que te quiero decir es que simplemente llamémosle por ahora sí, el dios de los dioses más importantes, ya en su palabra venía claro y definido sexualidad. Por otro lado, Quetzali también significa gracia, perfección e impecabilidad. Pon atención en impecabilidad porque la vamos a tomar después. Así que bueno, esas son algunas de las derivaciones de Quetzali. Pues cuando se define y cuando estás hablando de algo precioso, en este caso te puse la imagen de una serpiente de jade, puesto que hace referencia a la leyenda de Seacatopiltzin, el iniciado del que te platicaba, donde justamente la madre recibe una piedra hermosa, y por medio de esta piedra hermosa es que es fecundada, muy parecido a lo que es la historia de Cristo, donde también es inmaculada por algún espíritu raro o algo así. Bueno, también hay una leyenda similar. Sin embargo, no te adelantes, ya platicaremos de lo que tiene que ver con Seacatopiltzin. Lo que quiero que veas ahora es que está relacionada la parte de algo precioso en la leyenda y también en lo que significa claramente esa palabra. Mira, esas de las cosas más contundentes que tiene la palabra de Quetzalcóatl para ti, para que generes tú y para que creas una transformación en tu vida y que no sea nada más un conocimiento que adquieres, sino que sea algo que aplicas. Quetzal se deriva en Quetzli. Quetzli como sustantivo. Anteriormente lo teníamos como verbo, ahora está como sustantivo. Quetzli como sustantivo significa esto que tienes aquí, un caracol. Este caracol lo utilizaban los grandes líderes para proclamar mensaje. Sin embargo, este caracol, y quiero que pongas atención en esto, este caracol está muy vinculado por obvias razones a la palabra. O sea, para ellos significaba palabra, el poder de la palabra significaba el caracol. Y de hecho, este elemento, el caracol cortado, era un elemento de los sacerdotes de Quetzalcóatl. Quizá conoces, quizá no conoces ese símbolo. Si no lo conoces, bueno, los mayas lo ubicaban como Hunabku. Y bueno, tiene muchos otros nombres de los cuales platicaremos después. Pero quiero que te des cuenta por ahora que esto que tienes acá es un caracol. Este que claramente, y eso sí, pues estoy casi seguro que vas a darle similitud, se parece al yin y el yang. Este es nuestro yin y yang mexicano, te lo presento. Porque es muy triste que la mayoría de la gente conoce el otro, pero no conoce el nuestro. Y la verdad es que el nuestro tiene extraordinaria complejidad de símbolos inmiscuidos en él. Puedes ver claramente el caracol en el símbolo de Hunabku.
Y bueno, como te decía, estaba relacionado, su simbolismo hacía referencia a la palabra y lo usaban los líderes. ¿Por qué los líderes usaban el caracol? Bueno, los líderes porque se sabía que los líderes en ese entonces eran los que tenían el poder de la palabra. ¿Qué significaba que tenía el poder de la palabra? Mira, Tlatoani significa el de la palabra. Y los Chilambalam en los mayas, que son los sacerdotes, así se llamaban los mayas, Chilambalam, también se les llamaba el de la palabra o el que es boca. En Chilambalam es cualquiera de los dos, el de la palabra o el que es boca, o sea, exactamente lo mismo. Pero era la gente poderosa y la gente importante y fuerte de ese entonces. Pero había algo que los hacía fuertes, y no nada más una campaña hermosa, política, ni una carita, ni un copete bonito. Lo que los hacía llegar hasta donde estaban era el poder que había en su palabra. ¿Y qué significaba que tenían poder en su palabra? Significaba que cuando ellos decían algo lo cumplían. Significaba que era gente que era impecable con sus palabras. Significaba que era gente que tenía ética con lo que decía. O sea, si decía algo, sí o sí se iba a hacer. Eso es lo que ellos miraban y observaban cuando iban a elegir a alguno de los líderes y cuando buscaban quién podría ser el líder de la comunidad. El primer requisito era observar y darse cuenta de quién era aquella persona en la comunidad que tenía mayor ética y que cuando decía algo lo cumplía. Por eso es que a ellos se les asoció con el poder de la palabra. Mira, la palabra Quetzal hace referencia, como te decía, a la palabra. Y la verdad es que para ellos era tan poderosa que es como se creó el universo. De hecho, hay un fragmento del Chilambalam donde claramente dice: entonces brotó la primera palabra. Aquí, así es como se creó su universo. Así como en el universo de la Biblia judeocristiana se creó por medio de la palabra, también según los sacerdotes del Chilambalam, el universo también se creó por medio de la palabra. Igual, dice: entonces brotó la primera palabra allí donde antes no había palabra, se desprendió de la piedra de fundamento y cayó en el tiempo y comenzó a proclamar su divinidad. Para ellos el universo fue creado a través de la palabra. Bueno, y aquí te voy a platicar de algo que va a complementar esto que te estoy diciendo. Quetzal se puede unir y se puede complementar con el prefijo tla. Cuando le ponemos el prefijo tla a Quetzal, indica una acción sostenida o abundante. O sea, Tlaquetzal significa sostener. Y si te das cuenta, y si has ido alguna vez a Chichén Itzá, en el casualmente templo de los guerreros, verás que hay unas columnas de Quetzalcóatl que servían para detener, y según ellos eran para detener el universo, para sostener, no para detener, para sostener el universo. Por medio de estas columnas, ellos sostenían el universo. ¿Y qué indica esto? ¿Qué significa esto? Bueno, mira, con lo que hemos abarcado en este video, creo que podemos empezar a armar el significado oculto detrás de esta palabra. Ya sabes que Tlaquetzal significa sostener y que obviamente está relacionado con Quetzal, el Quetzalcóatl, y algo que sostiene algo. Así que juntemos todo. Mira, ¿qué pasa si juntamos sostenerse, Tlaquetzal, y con este poder que hacía el caracol, el poder de la palabra? Nos están dando un mensaje claro y que está decodificado en el primer acuerdo tolteca, que seguramente has escuchado, o muy probablemente lo has escuchado, de Miguel Ruiz. Si no lo has escuchado, te recomiendo mucho ese libro, Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Es un libro bastante delgado que seguramente leerás rapidísimo. Y es el primero de todos. El primer acuerdo tolteca te dice: sé impecable con tus palabras. Impecable, ¿lo recuerdas? También lo habíamos visto, que era Quetzali. Sé impecable con tus palabras. En todo esto está inmerso Quetzalcóatl de maneras ocultas. Es tan importante que con tu palabra, yo le llamo a este dominio de tu palabra, tener el cielo en la tierra, o el Quetzal en el Cóatl. El cielo, porque ahí es donde está el ave, y en la tierra es el Cóatl. Tener tu divinidad en la tierra, ser un dios en la tierra. Eso es lo que nos estaba diciendo Quetzalcóatl, o es a lo que se aspira cuando queremos llegar al grado de conciencia de Quetzalcóatl.
llegar al grado de divinidad. De hecho, a tal grado que incluso ya en la historia se empieza a confundir si Topiltzin era un humano o era un dios. Ya no queda muy claro, así como no se queda claro si Cristo era humano o era dios, o si Buda era humano o era dios. Bueno, es precisamente porque es a lo que nos están invitando, es llegar a la divinidad en la tierra. Parece un acuerdo muy simple, pero la verdad es que es algo extraordinariamente poderoso. Con la palabra es como creamos. Lo que te invita a Quetzalcóatl claramente es sostenerte en tu palabra y crear tu mundo con tu palabra. Sostenerte en tu palabra y crear tu propia realidad con tu palabra. Cumplir lo que dices, obviamente, escuchar lo que dices claramente, saber qué palabras utilizas, darle un poder importante y no solo eso, poner en el centro de todo tu universo a tu palabra, como lo muestra en la piedra del sol, que es clara y obviamente, si no lo has visto, esto es una lengua y está justo en medio de todo tu universo. Si tú haces y pones en medio de todo tu universo, pones tu palabra, verás cómo emanas y cómo logras emanar esa luz y ese brillo alrededor de ti. Y mira, el poder de la palabra no está únicamente, no es únicamente conocido acá por nosotros. De hecho, es muy desconocido aquí en el mundo nahuaca, pero incluso para todos aquellos que han leído la Biblia, en el Evangelio de San Juan empieza exactamente igual. Las primeras palabras que dice el Evangelio de San Juan son las siguientes. Decía, en el principio existía el verbo, y en el verbo estaba Dios. El verbo haciendo referencia a la palabra. Así que bueno, la idea de este video es que te quede claro que Quetzalcóatl no solamente es una teoría que se enseña en los libros de secundaria. Quetzalcóatl está dejándote claro un video y está dejándote claro un mensaje, y es: pon en el centro de tu universo tu palabra, sostente en tu palabra, y cuando la situación esté difícil y esté complicada, aférrate a tu palabra, a lo que dijiste, cúmplela, sé impecable y comienza a crear tu realidad desde el poder consciente de tu palabra.